pues buenas tardes y gracias a todos por venir. Yo soy Carri, formo parte del Foro Social de Segovia y bueno, gracias a Librería Ícaro por acogernos una vez más en esta serie de presentaciones de libros que venimos haciendo. Hoy presentamos un libro sobre un tema, digamos, muy actual, ¿no? Queremos reflexionar públicamente de cómo debemos enfrentarnos al auge de la extrema derecha que se está dando en nuestro país y que va en línea del auge de la extrema derecha que se está dando en toda Europa y en otras partes del mundo. Ayer, en Miranda del Ebro, aquí en Castilla y León, fue detenida una persona militante de Vox y que hace en sus redes sociales habitualmente propaganda de Falange y de Vox indistintamente, en posesión de un importante arsenal de explosivos y algunas armas, etcétera. El mismo día en Madrid, en el popular barrio de Hortaleza, se ha tenido que desactivar un artefacto explosivo en un centro de menores no acompañados, dentro de lo que no podemos llamar de otra manera que la culminación lógica de una campaña de odio impulsada por distintas organizaciones de extrema derecha, entre las que se incluye Vox. Hace apenas un mes, Rocío Monasterio, líder del partido Vox, hacía un mitin electoral en la puerta de ese centro de menores, señalándolo, criminalizando a los niños y a las niñas que en él están, por cierto, en muy malas condiciones que se tendrían que mejorar, y señalizando un discurso racista y xenófobo que incita al odio y que tiene como consecuencia que haya personas que pongan bombas. Frente a esto, nosotros y nosotras, que debemos hacer algo y que es importante tomar iniciativas políticas y sociales para hacer frente. Y creemos que es interesante reflexionar entre todas las distintas corrientes, podríamos decir, del antifascismo o de la izquierda, de cómo hacerlo y de cuáles deben de ser las estrategias para los próximos meses y los próximos años. Por bajar un poco aquí a nuestro propio territorio, Rocío Monasterio, la misma que hace un mes estaba en la puerta del centro de menores de Hortaleza, estaba en abril en el Azoguejo, el día que miles de jóvenes y miles de personas de distintas edades impidieron el paso por la calle Real o lo trataron de impedir o dificultaron seriamente el paso de la comitiva electoral de Vox. Acción por la que, por cierto, varias personas han sido multadas con una identificación totalmente chapucera, puesto que no se identificó, no se le tomó la afiliación a nadie que participara de esa movilización antifascista, sino que después, tirando de fotos de Facebook, creo que se parece a, y han ido cayendo multas cuanto menos dudosas. De esta forma, la delegación del gobierno decide ponerse de parte, diríamos, o mejor dicho, proteger la libertad de expresión de quienes están incitando al odio, en vez de proteger la libertad de expresión de quienes están luchando contra el odio, contra la xenofobia y contra el racismo, porque la contramanifestación también es libertad de expresión y sin embargo reprimida. Cuando quienes están haciendo una incitación al odio que se va a traducir después en actos como los que hemos visto ayer, ahí no hay una persecución de esa supuesta libertad de expresión. Bueno, no me quiero enrollar. Para hablar de estos temas tenemos hoy aquí a dos compañeros, un compañero y una compañera, Amelia, de la Fundación Rosa Luxemburgo, y Miguel Urbán, eurodiputado de Unidas Podemos y miembro de Anticapitalistas, y autor del libro que estamos presentando hoy. Y sin más, le doy la palabra a Amelia. Bueno, pues gracias, Carri. Me quería sumar a los agradecimientos, también a todas las compañeras y a la buena gente del Foro Social. Para mí sabéis que siempre es un gusto volver a casa
Entonces, bueno, sumarme a esos agradecimientos y, bueno, pues también a Miguel Urbán por el olfato político, ¿no? Y la relevancia y la oportunidad de haber escrito este libro, a su equipo y a todas las gentes que de manera invisible hacen que esto sea posible y que sea posible además en un entorno de seguridad, ¿no? Creo que, bueno, efectivamente es un momento en el que se habla mucho de Vox y que por tanto es bastante relevante y bastante oportuno este libro. Lamentablemente, a pesar de que estamos en un momento que políticamente muy volátil, creo que lamentablemente Vox no tiene pinta de que vaya a ser un fenómeno pasajero, ¿no? En ese sentido, y a colación un poco de lo que contaba el compañero, no solamente han ocurrido esos dos incidentes, ¿no? El tipo de Vox de Miranda de Ebro y el ataque que es el primer ataque con una bomba a unos niños, o sea que es una absoluta marcianada y aberración, sino que también un fascista ha descuartizado a una mujer, ¿no? Entonces creemos que no es casual y que toda esta cultura de sembrar el odio, pues bueno, uno siembra el odio y las consecuencias las pagamos todos y sobre todo las pagamos todas, ¿no? Y en ese sentido creo que también merece la pena reflexionar, y en el libro lo plantea muy bien Miguel, el rol y el papel de los medios de comunicación. Yo creo que esto es algo que puede llevar a una discusión bizantina, pero sí que es verdad que hemos asistido en la última temporada a que los medios de comunicación han trabajado de alguna manera como altavoces y como blanqueamiento de la extrema derecha. Ya lo venían haciendo en Europa, en el resto de Europa. Yo recuerdo una portada de Salvini, que aparecía Salvini, un tío además como, le ponían casi como un tío sexy, apuesto, un tío guay, un tío normal. O sea, es un fascista de mierda, pero le ponen como una cosa de que es un tío muy guay, es un tío normal, normal y corriente, ¿no? Que no tiene rabo y tridentes, ¿no? Y lo mismo pasó con Abascal en El Hormiguero. Quiero decir que yo creo que esta reflexión, que Miguel lo plantea muy bien, también como han utilizado la propia extrema derecha, los medios de comunicación y las fake news, merece un capítulo que en el libro queda muy bien plasmado. En Grecia, por ejemplo, desde hace más de un año, justo antes de las elecciones, que bueno, Grecia también da para tener una discusión bizantina, nunca mejor dicho, pero desde hace un año los medios de comunicación decidieron no asistir a ninguna convocatoria de prensa, ni rueda de prensa, ni evento, ni sarao que organizara Amanecer Dorado. Y en estas elecciones, pues Amanecer Dorado ha desaparecido completamente de la política institucional. Creo que decir y vincular que al desaparecer de la política institucional significa que se ha acabado con la extrema derecha, con los neonazis de Amanecer Dorado, es decir demasiado, pero al menos eso ha ocurrido y están fuera del arco institucional, ¿no? En ese sentido, cuando vemos un poco cómo opera la extrema derecha y las distintas extremas derechas, por fascismos, neofascismos, también cómo se los nombra, tiene su miga y tiene su sentido. Nosotros siempre decíamos que España era un paraíso en el que no había extrema derecha en el Parlamento. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, somos europeos y tenemos efectivamente un Parlamento y un arco parlamentario que se parece mucho más a los arcos parlamentarios del resto de Europa, con un Parlamento muy fragmentado, sigue operando una lógica de bloques de izquierda y derecha, pero con una derecha mucho más radicalizada y polarizada, ¿no? Es decir, el PP se desgaja con Ciudadanos, como serían los liberales históricos y tradicionales en Europa. El PP, que tiene esa pugna con la democracia cristiana, que si pensamos cuándo surge Vox y cuándo se desgaja Vox por la derecha del PP, es en 2004, cuando, no sé si recordáis, contra las manifestaciones, en contra del aborto y demás, que ver a los curas manifestándose pues era una absoluta marcianada, ¿no? Pero sí que es verdad que Vox tiene bastantes diferencias con algunas de las extremas derechas en Europa, por ejemplo con Le Pen, que tiene un discurso más de working class, hacia las clases populares, o Salvini, con ciertas medidas proteccionistas. El programa económico de Vox es absolutamente neoliberal y bastante parecido al de la derecha liberal, por otro lado, ¿no?
Sin embargo, Vox pues se parece más al partido ultracatólico y ultraconservador polaco o al partido húngaro, ¿no? Que de hecho a Abascal se han hecho guiños mutuamente de que son ejemplos a seguir, ¿no? Son ultracatólicos, son misóginos, ultraconservadores, racistas, xenófobos, y al final también responden a una élite económica. Lo que desde luego que tienen en común todas las extremas derechas es esa cosa que Miguel siempre dice y que también creo que se queda muy bien explicado en el libro: la lepenización de los espíritus. Es decir, esa capacidad que tiene la extrema derecha, las extremas derechas, de marcar la agenda, política, de poner en el centro y en el debate político cosas que antes no estaban, como la cuestión de los menores no acompañados, y marcan la agenda, y ni siquiera les hace falta estar ni en las instituciones, ni estar gobernando, ni siquiera cogobernando, para marcarnos la agenda a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y bueno, digamos que se conforma esa cosa que nosotros llamamos esa internacional reaccionaria, con los que cada país tiene sus distintas expresiones. Están los Bolsonaros en Brasil, pero tenemos Hungría, tenemos a Vox, tenemos a Le Pen, tenemos a Salvini, ¿no? Y en esas conexiones internacionales, que la derecha lo sabe hacer muy bien, no digo que la izquierda no lo sepamos hacer tan bien, pero que igual también podríamos darle una pensada. Esas conexiones internacionales que tiene Vox han estado muy vinculadas tanto a Hungría como a Polonia, pero también hay un personaje que a mí me gustaría resaltar, que es Rafael Bajardi, que fue exasesor de defensa con Aznar y es el creador de uno de los think tanks de la extrema derecha, que es el Grupo de Estudios Estratégicos, GES se llama. Y también anda flirteando con FAES. Yo creo que en ese sentido el futuro de Vox, también yo creo que sería interesante que lo debatiéramos entre todas, va a pasar también por cómo van a funcionar y cómo van a operar estos think tanks. Es decir, estos think tanks que para mí, probablemente uno de los think tanks y de las fundaciones, y trabajando ahora en una fundación de izquierdas, creo que uno de los think tanks y de las fundaciones que mejor han marcado agenda política y han creado pensamiento ha sido la FAES. Y ha sido la fundación del PP. No es ni la del Partido Socialista ni, por supuesto, las fundaciones de la izquierda transformadora, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel van a jugar estos think tanks y estas fundaciones con Vox, con personajes como Bajardi, con sus conexiones con Bannon, el estratega de la campaña de Trump y de Salvini? Veremos cómo funciona, ¿no? Y si de alguna manera viran hacia esa estrategia de mirar hacia las clases populares al estilo Le Pen o Salvini. Yo creo que en ese sentido Vox tiene claro cuál es su programa económico, insisto, y tiene claro también esa lucha de clases, que lo hace de manera, digamos, absolutamente visible con las personas migrantes, ¿no? Y con las personas migrantes vinculo ahora con la cuestión antifeminista que tiene Vox y que tienen todos los partidos de extrema derecha, cómo Vox instrumentaliza los derechos de las mujeres, ocultando en realidad su agenda racista y xenófoba, culpando a los migrantes de que, bueno, vienen hordas de moros invasores a violarnos a todas y a ponernos el velo. Entonces, en realidad se están haciendo como supuestamente defensores de los derechos de las mujeres, pero que en realidad ocultan su xenofobia. También utilizan para eso el populismo punitivo, el tema de la prisión permanente revisable, utilizando casos traumáticos como el de Diana Kerr. Todo esto, hay un capítulo específico bastante extenso y bastante bien explicado en el libro, que creo que lo trae, que lo baja y lo aterriza en el debate, ¿no? Y en ese sentido es una de las vertientes de este antifeminismo que tiene la extrema derecha, es una de las vertientes que es lo que se llama el purple washing, que es lo que hace Marine Le Pen. Yo recuerdo, no sé si recordáis, el spot creo que era la campaña de 2017 de Le Pen, que salía ella y decía: soy una mujer, y como mujer, blanca por supuesto, y como mujer siento como una violencia extrema las restricciones de la libertad que se multiplican en nuestro país a través del desarrollo del fundamentalismo islámico.
Es decir, esa supuesta defensa de derechos de las mujeres que en realidad oculta su agenda xenófoba, ¿no? Y tratan de impulsar esa agenda. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotras y desde el feminismo anticapitalista no ocupamos ese espacio, lo ocuparán el mal llamado feminismo liberal o la gentuza como Le Pen, que en realidad lo que son unas racistas, ¿no? Eso sirve para todo, que los espacios que no ocupemos nosotras y nosotros lo ocuparán los monstruos, ¿no? La otra vertiente antifeminista que tienen las extremas derechas, y creo que en ese sentido es más similar a la agenda antifeminista que tiene Vox, es un feminismo que tiene que ver con un rollo ultracatólico, que trata de ponernos a las mujeres en el rol tradicional e histórico, ¿no? que hemos estado cubriendo. Y que al final tiene que ver, para mí, con dos cuestiones. Primero, el feminismo está cuestionando el sistema patriarcal, y eso genera miedo, evidentemente. Pero creo que también cuestiona el sistema de reproducción social. Pablo Casado dijo unas declaraciones en las que decía, bueno, menos pensar del aborto y más pensar en tener hijos, que tenemos que pagar pensiones. En realidad, de lo que está hablando Pablo Casado, que tiene... por supuesto sus vínculos con la extrema derecha, no solamente por los pactos de gobierno, sino de dónde viene, y al final también cada uno es lo que hace. Al final tiene que ver con lo que hemos dicho siempre, ¿no? Nosotras tenemos mujeres para tener mano de obra barata para que trabajen para los ricos. Básicamente el feminismo viene a cuestionar todo eso, y cuestiona en ese sentido el sistema, no solamente el patriarcado, pero el patriarcado entendido como sistema de reproducción social de la vida, ¿no? Yo, después de todo este chorrazo, me gustaría acabar con un par de reflexiones y ya pasarle la patata a Miguel. Creo que es importante que pensemos en esa batalla cultural, es decir, en cómo, o sea, que se reflexione en cómo la extrema derecha ha sido capaz de marcar agenda política y de hacer que todo vire hacia la derecha, cómo vamos a dar nosotras y nosotros esa batalla cultural, y que no es algo, la batalla cultural no es algo menor. Eso por un lado. Creo que por otro lado, yo a lo mejor para esto soy muy clásica, y ahí a lo mejor quien tiene diferencias conmigo, creo que la cuestión de la autoorganización y del poner los cuerpos en la calle, creo que también es importante. Es decir, el ejemplo que se ha puesto de tratar de reventar o dificultar la cuestión electoral de Vox aquí en Segovia, creo que es algo fundamental, y además agradecer a los compañeros y compañeras que lo hicieron. Entonces, en ese caso, o sea, en ese sentido, llamar a esa autoorganización y a poner los cuerpos y a dar la batalla también en la calle. Y luego, una reflexión, cuando hablamos de que el feminismo será la tumba del fascismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que además es un movimiento, diría casi que el único movimiento ahora mismo en el Estado español capaz de movilizar como moviliza, y también capaz de cuestionar todo el sistema, desde el sistema patriarcal y el propio sistema capitalista, ¿no? Pero yo también me pregunto, bueno, vaya marrón, ¿no? O sea, ahora nos cae a nosotras, ¿no?, a las feministas y al movimiento feminista, toda la responsabilidad, o sea, que también que nos corresponsabilicemos todas y todas, y que, bueno, que no, esta cosa, ¿no?, este lema de el feminismo y la feminista será la tumba del fascismo, bueno, sí, pero lo hagamos entre todas y entre todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir esta tarde con nosotras, sobre todo por venir, además, no solo por el frío, sino porque además es una tarde víspera de puente, ¿no? Con lo cual yo creo que es incluso aún más de agradecer que estemos aquí todas y todos. Darle las gracias a la librería Ícaro por volver a acogernos aquí. Yo creo que es siempre hablar rodeado de libros es un placer, pero encima presentar un libro en una librería yo creo que es
el espacio adecuado. Entonces, no solo gracias por acogernos, sino también gracias por existir, ¿no? Yo creo que es muy importante el ver esto y el ver que este tipo de proyectos son fundamentales también para crear tejido social en nuestros barrios y en nuestros pueblos, y yo creo que por eso hay que apoyarlo, ¿no? El otro día publicaban en OK Diario una noticia que decían Miguel Urbán se forra escribiendo un libro sobre Vox, ¿no? Es curioso cómo operan todo el tema de las fake news, ¿no? y el tema de los mecanismos de información, ¿no? Sobre todo porque solo hace falta entrar al portal de transparencia, no de Podemos, sino del Parlamento Europeo, para ver que tanto en la legislatura pasada como en esta yo he rechazado los derechos de autor de las diferentes obras o que he escrito o en las que he participado, ¿no? O sea que era una forma muy sencilla de desmentir una noticia de esas características. Pero, ¿de verdad alguien piensa que se iba a forrar alguien con esto? aunque depende de los millones que se vendan, ¿no? Claro, aunque tuviéramos el derechos de autor, ¿sabes? Aunque tuviéramos los derechos de autor, es llamativo. La siguiente noticia de OK Diario es Miguel Urbán aboga por el boicot a Amazon y vende sus libros en Amazon, ¿no? Entonces, fue la siguiente noticia de OK Diario. Es curioso porque los autores no venden en Amazon. Normalmente suelen ser plataformas, o distribuidoras, incluso librerías que se meten en Amazon. Yo os recomiendo no comprar en Amazon y no comprar este libro en Amazon, sino comprarlo aquí en Ícaro. Yo creo que es muy importante, ¿no? Hoy tenemos unos cuantos libros, pero seguro que van a tener más por si hoy no están, con lo cual no habrá que recurrir a Amazon ni a Amazon Prime, ¿no? Para poder tener este magnífico libro. ¿Por qué? ¿Por qué por qué he decidido escribir este libro y por qué ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante entender una cuestión fundamental, y es que nos tenemos que armar. Nos tenemos que armar para combatir lo que viene. Y los libros son nuestras armas. El razonamiento, el debate colectivo son nuestras armas. Y esto lo que pretende es un arma colectiva para intentar aportar un granito de arena, para discutir en la cola de la compra, para discutir en el autobús, para discutir en el tren o para discutir en la cena de Navidad, que seguramente nos tocará con algún familiar, amiga o amigo, discutir no tanto si votaron o no votaron a Vox, sino más bien si le compran o no el discurso a Vox, ¿no? Que yo creo que es lo verdaderamente peligroso. Ahora intentando también ver qué es lo que hacen bien, intentar analizar su discurso, intentar analizar cuáles son los puntos débiles también, intentar también entender que Vox no nació ayer, sino que ha habido un proceso y que además hay que contextualizarlo en la propia construcción de una derecha anómala, ¿no? Si la comparamos con otras derechas europeas, ¿no? Entender qué elementos y qué movimientos previos hubo a Vox. Lo digo porque Amelia decía una cuestión que a mí me parecía fundamental, ¿no? Por fin somos europeos, ¿no? Porque éramos una anomalía, éramos el único país, con Portugal, que ya deja de serlo, también, y con Irlanda, que no teníamos un partido de extrema derecha con representación parlamentaria, ¿no? Pero yo creo que, siendo eso verdad, no era verdad una afirmación que a lo mejor en Portugal sí que era verdad, que era que no había una extrema derecha verdaderamente presente en la vida pública y política española. De hecho, muchos autores hablan de que la extrema derecha tenía una presencia ausente en la política española. ¿Qué significaba esto? Que tenía una presencia política, una presencia social, incluso una presencia callejera, pero no había una representación política independiente propia de la extrema derecha. Podíamos tener representantes de extrema derecha en el Parlamento, pero no teníamos un partido como tal, homologable a lo que serían otros partidos de extrema derecha. El libro
empieza hablando de esto, intentando hablar de esa falsa anomalía española, analizando justamente el tardíofranquismo y la transición, intentando entender cómo fue posible eso, qué tipo de derecha hemos tenido en este país, ¿no? Y qué derecha seguimos teniendo. De hecho, hace poco me preguntaban una periodista en una entrevista que hemos hecho antes de empezar, que por qué creía que el cordón sanitario no funcionaba, ¿no? El cordón sanitario a extrema derecha no funcionaba en nuestro país. Y decía, muy sencillo, no tenemos una derecha demócrata en nuestro país. No hay una derecha de tradición democrática en nuestro país. Hay una derecha de tradición franquista que no ha hecho, o de genes franquistas que no ha hecho ningún tipo de ruptura justamente con ese pasado. Los propios grupos políticos del Partido Popular o de Ciudadanos en Europa no pactan con la extrema derecha. Ellos aquí sí. Otro debate, y luego si queréis lo voy a lanzar, es si es útil o no un cordón sanitario a Vox. Que yo creo que es otra cuestión a debatir. Yo ya os lanzo antes de argumentarlo que yo creo que no. Es mi opinión. Yo estoy en contra de los cordones sanitarios tal y como muchas veces se defienden, y lo dejo ahí caer para que luego discutamos, si queréis, sobre esto, ¿no? Creo que es muy importante entender la transición, pero también entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Entender que Vox no es simplemente una excepcionalidad española, sino que es un fenómeno ni siquiera europeo, es un fenómeno global. Y es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años. De hecho, muchas veces, si hablamos de extrema derecha, seguro pensamos en Le Pen o en Salvini, ¿no? Pero es fundamental entender Trump, es fundamental entender Bolsonaro, y de hecho es mucho más parecido Vox a Bolsonaro que a Le Pen, y yo creo que es una cuestión también importante tenerlo en el radar, pero normalmente, en nuestra mirada eurocéntrica y occidentalista, nunca miramos, por ejemplo, a Asia. No miramos a la India, donde gobierna justamente un partido y un dirigente de extrema derecha, donde tienen una organización, por ejemplo, hinduista, dentro de lo que sería el movimiento de la Revolución Azafrán, con más de 6 millones de miembros, con grupos paramilitares. Claro, en un país donde acosan a una minoría de 200 millones de habitantes, es la minoría, que es la minoría de religión musulmana, ¿no? No entendemos, por ejemplo, o no vemos Duterte en Filipinas o Indonesia. Creo que es muy importante entender ante el fenómeno en el que estamos, que no es un fenómeno europeo, que es un fenómeno internacional, y estamos ante una ola reaccionaria autoritaria internacional, en donde incluso podría entrar, por ejemplo, y donde hay diferentes credos y religiones, o sea que vemos el papel que están jugando los evangelistas en América Latina, pero vemos el papel, por ejemplo, del islamismo político en el caso de Turquía, del hinduismo, por ejemplo, en la India, ¿no? O sea que creo que es importante entender que además no es solo circunscrito a un credo, y estamos ante una radicalización del autoritarismo y una involución democrática sin precedentes en las últimas décadas en el mundo. Así solo viendo este panorama vemos también lo peligroso del fenómeno al que nos enfrentamos, que no solo debe tener evidentemente una salida del Estado español, ni siquiera una salida a nivel europeo, sino que tenemos que ir viendo. De hecho, no sé si habéis visto el golpe de Estado en Bolivia, la que se ha elegido como nueva presidenta del país, o la que los militares han puesto como nueva presidenta del país, que sería más correcto, cómo entró con la Biblia, diciendo que iba a acabar con los ritos satánicos, ¿sabes?, que se hacían en el palacio presidencial, ¿no? Imaginémonos que hay un golpe de Estado en Túnez y entran con el Corán. ¿Cómo lo catalogaríamos, ¿no? O sea, también ese
ese tipo de acción política, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que es muy importante entender eso, el momento político en el que nos estamos. Momento político que hace muchas veces, o hacemos muchas veces analogías con los años 30, ¿no? Es otra de las cuestiones en donde... Y al hacer la analogía con los años 30 del siglo pasado, viene la eterna pregunta: ¿estamos ante el regreso de los fascismos? Yo creo que no. Y de hecho yo lo que propongo en el libro es que creo que no. Creo que estamos ante un fenómeno nuevo, que sean autoritarios, peligrosos, misógenos, no significa que sea propiamente dicho organizaciones fascistas, porque nacen en un contexto muy particular en donde había un elemento fundamental que por desgracia ahora no tenemos, que era un auge de un movimiento obrero que planteaba un cambio revolucionario en el conjunto de Europa. Eso a día de hoy, por desgracia, no parece que esté pasando. Y ante eso, ante ese movimiento obrero, no solo era posible sofocarlo con los aparatos de seguridad del Estado. Era necesario organizaciones que utilizaran e implicaran a una parte fundamental de la población en aplastar a ese movimiento obrero. Ese es el fascismo y esa es su función histórica en un momento muy particular. De hecho, si vemos a las organizaciones de extrema derecha actuales, no tienen organizaciones de masas. La mayoría no tiene organizaciones paramilitares vinculadas a las mismas. No construyen sindicatos, no construyen organizaciones vecinales como sí que hacía el fascismo clásico. Hay una pequeña corriente, y yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, que sí que tienen una continuidad histórica con el fascismo clásico de entreguerras, que podríamos considerarlo como neofascistas. Yo creo que ahí tendríamos Amanecer Dorado, que Amelia lo citaba antes, puede ser la más conocida, pero no para mí la más importante. De hecho, yo creo que la más importante en Europa es Jobbik, en Hungría, con el 21% de los votos, con una guardia húngara que justamente rememora la guardia de hierro húngara de los fascismos en Hungría, en un país en donde un partido de extrema derecha, como el de Orbán, nunca confundir con Urban, es importante para no llamarnos engaños, ¿no? En un partido como el del Fidesz de Orbán, tiene el 50% de los votos. Y la segunda fuerza es este partido directamente neofascista, ¿no? O sea, lo digo para que, por si queréis no elegir Hungría como ciudad de vacaciones o lugar de vacaciones, ahí hay un dato importante. Ver si no son fascistas, ¿cómo los podríamos catalogar, ¿no? O sea, si no son organizaciones neofascistas, ¿cómo lo podríamos catalogar? Enzo Traverso tiene varios libros, de hecho en siglo XXI tiene un libro justamente muy interesante sobre lo que estamos hablando ahora, sobre las nuevas derechas radicales. Él plantea un nuevo concepto que es posfascismo. O sea, fuerzas políticas que tienen ciertos elementos de los viejos fascismos, pero que también tienen rupturas políticas con esos viejos fascismos y que se adaptan a un nuevo contexto. A mí me parece una buena categoría la utilización de post-fascismos. También tenemos que entender que estos post-fascismos, esta ola reaccionaria global, tiene puntos en común, pero tampoco es uniforme. Y también tiene corrientes políticas. Yo creo que lo decía Amelia antes cuando planteaba, pues Vox no es lo mismo que Le Pen, ni siquiera es lo mismo que Salvini. De hecho, Vox no está en el grupo político europeo de Salvini y Le Pen. Vox está en otro grupo político que está con Kaczynski en Polonia, el primer ministro de Polonia del Partido de Justicia. Por ejemplo, tiene más que ver. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar a Vox? ¿O en qué familia se encontraría Vox? Lo que podríamos decir como neoliberales en lo económico, autoritarios y reaccionarios en lo moral. Eso sería una corriente de neoliberales reaccionarios o neoconservadores, que tuvo mucha importancia, por ejemplo,
el Tea Party en Estados Unidos, incluso con sectores que apoyaron a Trump, con el propio Bolsonaro o con otras fuerzas, incluso en Italia, por si queréis buscar un Fratelli d'Italia, son con el partido que tienen ellos relación, con el que conforman grupo parlamentario en Europa. Yo creo que es un elemento también importante en tener en cuenta, ¿no? Ahí entra un elemento que es fundamental y que es curioso, que prácticamente nadie habla de él. Que una de las grandes diferencias que tiene con Le Pen es el programa económico. O por lo menos donde hay diferencias, ¿no? Y es curioso porque prácticamente los medios no hablan del programa económico de Vox. Pero es más curioso que Vox no habla de su propio programa económico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces habréis podido escuchar? ¿Cuántas veces en el debate de Televisión Española escuchasteis a Santiago Abascal hablando de su programa económico? ¿Cuándo habéis escuchado a Vox planteando su programa económico? ¿Y cuál es su programa económico? Claro, el programa económico, que es uno de los puntos que intentamos analizar también, que analizo en el libro, es un programa económico, como decía, de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, esa que tuvo sus mejores laboratorios en las dictaduras del Cono Sur latinoamericanos, de privatización de las pensiones, de privatización de la sanidad, de la privatización de la educación. Ellos hablan de liberalización de la sanidad, de prohibir el derecho a huelga, o de limitar o de restringir profundamente el derecho a huelga. Es un programa ultra neoliberal al servicio del 1%. La población al servicio de las élites. De hecho, ese magnífico estafador que es Espinosa de los Monteros, parece que no solo en lo político, ¿no? También maravilloso patriota de pulsera aquí en la muñeca, salía en una entrevista en un diario económico jactándose de haber ido a la City de Londres a calmar a la City de Londres explicándole su programa. Un patriota español yéndose a Londres a calmar a las élites británicas sobre el programa económico del patriotismo español. Curioso, cuanto menos. Curioso, cuanto menos. ¿Qué significaba calmarlas? Significaba que ¿a quién iba a beneficiar ese programa económico? A las élites financieras de la City de Londres y evidentemente del IBEX 35 en nuestro país. Claro, si no quieren hablar de su programa económico, ¿de qué nos habla Vox? ¿No? Y yo creo que es uno de los elementos que intentamos analizar en el libro, pero antes de llegar a eso, vemos y hacemos un pequeño repaso histórico de otras experiencias sobre las que se ha ido nutriendo también y sin las que no podríamos comprender también ciertos elementos de Vox, no solo de esa derecha de genes franquistas y acogedora hasta el momento, hasta hace pocos años, de la extrema derecha en su seno, como fue Alianza Popular y luego el Partido Popular, sino también, por ejemplo, incluso de cómo el Partido Popular ha hecho experiencias exitosas de asimilar ciertos conceptos de la extrema derecha europea, en donde era una derecha minoritaria. ¿Dónde el PP ha sido una derecha minoritaria? En Cataluña y en Euskadi. ¿Por qué? Porque había derechas catalanas y vascas mayoritarias. Entonces, como tenía que buscar un nicho electoral propio, nace limpiando Badalona. Nace una política similar a la que podría estar defendiendo el Frente Nacional en Francia, pero en Badalona. De estigmatización de la población migrante, de estigmatización de la población raboní, de populismo punitivo. Pero tenemos a Maroto en Vitoria.
Ah, no, lo siento, que es segoviano, ¿no? Ahí ya se nos va perdiendo algunas cosas, pero el segoviano que fue alcalde de Vitoria, ¿no? Fue denunciado, por ejemplo, por Sorra Filmo y fue juzgado por incitación al odio cuando hablaba de que las ayudas sociales vascas eran un efecto llamada para que los inmigrantes fueran a Vitoria. Maroto no es cualquier persona dentro del Partido Popular, y menos ahora. Vimos como una de las primeras cosas que hizo Casado cuando ganó las primarias fue irse a hacer populismo xenófobo a Algeciras, a Ceuta y Melilla. Albiol y Maroto fueron considerados por el Consejo de Europa como de los políticos con retórica xenófoba más importantes de Europa. Miremos la hemeroteca. O sea, que antes de Vox, donde el PP no era una derecha mayoritaria, sí que jugaron a introducir ciertos elementos propios de la extrema derecha europea en el discurso público, y lo hicieron con dos experiencias ganadoras en el terreno municipal, como fue Badalona o como fue Vitoria. No podemos entender, por ejemplo, sin repasar ciertos populismos de protesta que existieron a finales de los 80, a principios de los 90 en este país, que fueron la candidatura Ruiz Mateos, no sé si os acordáis, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuánto sacó Ruiz Mateos en el 89 en las elecciones europeas? ¿Lo recordáis? No, pero fue parlamentario. 2. ¿Cuánto se ha sacado Vox en las europeas en el 2019? 3. Bueno, no hay tantísima diferencia, ¿eh? Digo, para que veamos, ¿en qué basaba la campaña Ruiz Mateos? ¿No os acordáis, más o menos? Se vestía de Superman, ¿no? ¿Sabes? Se vestía de Superman y decía que te pego leche, ¿no? O sea, que fue lo que al final, sí, un rollo histriónico, evidentemente, pero era una cuestión muy importante. Primero, en lo políticamente incorrecto. De hecho, vemos como Vox intenta recuperar ese elemento de políticamente incorrecto. Y luego un concepto muy importante que mete tanto Ruiz Mateos como Gil en la política española, y es contra las élites políticas. Contra las élites políticas. Mientras que la extrema derecha europea hace un planteamiento más anti-establishment contra las élites. En general, Vox no. Vox no dice, no va contra el IBEX 35, no. Retóricamente, yo creo que la extrema derecha europea tampoco que vaya contra los poderes económicos, ni muchísimo menos de sus países, pero ni siquiera retóricamente. No. Vox hace y entra en una cuestión que tiene un hondo calado también en la derecha española, que es la aversión a los políticos y a la clase política. De hecho, no sé si os acordáis de esa famosa frase de haz como yo y no te metas en política. Franco. De Franco, claro. O sea, esa aversión que hay en casi en el gen de la derecha española contra la clase política, contra los políticos. Vox recoge, y es una experiencia, tanto el Gil como Ruiz Mateos, interesante para ver también partes de lo que luego va a estar cogiendo la extrema derecha en nuestro país. Muy importante entender Plataforma per Catalunya. Plataforma per Catalunya fue la primera experiencia municipal de un partido islamófobo que consigue una gran representación en Cataluña. Llegó a conseguir más de 50 concejales y estuvo a unos 5.000 votos de conseguir entrar en el Parlamento, justamente en las mismas elecciones que entró Ciudadanos, ¿no? O sea, realmente era o entraba uno o entraba otros, ¿no? Es curioso que Plataforma per Catalunya, que ahora mismo están juzgando a 2 de sus dirigentes que están ahora en Vox por una justamente por la campaña del 2011 de incitación al odio islamófoba, ¿no? que planteaban, consiguió sin representación en el Parlamento marcar la agenda política en Cataluña durante tiempo, ¿eh? Y eso es uno de los grandes peligros de la extrema derecha, incluso sin tener una representación parlamentaria como la que podemos tener ahora mismo. No sé si recordáis la fiebre de prohibir burkas. Tuvimos una fiebre de prohibir burkas
donde se prohibieron en más de 50 municipios se prohibió el burka. Yo no creo que haya 50 burkas en el Estado español, 50 personas que lleven el burka. De esas 50 municipios que se prohibió el burka, 49 fueron en Cataluña. Uno fue en Madrid, que fue Galapagar, nada más. Al día siguiente, o sea, a las elecciones siguientes, un partido de extrema derecha que no existía, como Iniciativa Habitable, entra con representación en el Ayuntamiento de Galapagar. Pero vemos cómo esas prohibiciones de burkas que se dan en Cataluña están motivados, prohibiciones donde entra todo el mundo, entran desde el PDK, bueno, Convergencia de Unión en ese momento, donde entró el PP, donde entró incluso el Partido Socialista en algunos sitios, ¿no? Como el Ayuntamiento de Lleida fue el más importante, venía motivado por una presión de una extrema derecha que prácticamente no existía institucionalmente. Plataforma per Catalunya se ha disuelto en febrero de este año y se ha incorporado a Vox en Cataluña, ¿no? Ahora tanto el presidente de Barcelona como la de Finanzas están siendo juzgadas por hechos de Plataforma per Catalunya en ese momento. Y Ciudadanos. Yo creo que también es importante ver el papel que ha jugado Ciudadanos, fundamentalmente con un elemento de exacerbación de la lógica de mano dura ante el conflicto político en Cataluña, ¿no? Y de hecho, Vox tiene mucho que deber a esa estrategia de Ciudadanos de exacerbar la mano dura en la cuestión de Cataluña, y sobre todo en cómo Ciudadanos consiguió romper la hegemonía del Partido Popular en el arco de la derecha. Desde el 82, prácticamente el 82, bueno, UCD se disuelve un poco más tarde, el grupo parlamentario y demás, pero prácticamente finales de los 80 hasta 2014 con 2015, prácticamente todo el eje de todo el arco político de la derecha lo asumía un solo partido. Eso empieza a romperse con Ciudadanos. No podemos comprender la emergencia de Vox sin la fractura del espacio de la derecha, sin la polarización política que supone esa fractura y la competencia entre las derechas, por la ruptura del voto útil, que es otro de los elementos muy importantes, pero sobre todo por cómo esa competencia entre estas dos derechas empieza a posicionar temas encima de la mesa que luego es Vox, o que permiten normalizar las propuestas de Vox en las diferentes elecciones a partir de la andaluza. Como desde la elección de Casado empezamos a ver un PP con discurso más xenófobo, como vemos en ese mismo verano que Casado empieza a visitar Algeciras, Ceuta y Melilla, vemos la criminalización en un claro ejemplo de aporofobia y de xenofobia de los manteros en Barcelona y en Madrid por parte de Ciudadanos, y ese culmen llega con las elecciones andaluzas. Un culmen de competencia en donde se mete el Partido Socialista. Y aquí entra uno de los elementos que me parecen también importantes de los debates que está teniendo ahora mismo la izquierda. Hay un debate que dice, ¿qué es mejor? ¿Rebatir a la extrema derecha o obviarlos? Hacer como si no existieran, ¿no? Es un debate que hemos visto que se ha dado públicamente. ¿Le respondemos o no le respondemos? ¿Qué es mejor? Yo lo tengo claro. Cuando no existen, no se les responde, porque si no hace que existan. Y eso es lo que hizo Susana Díaz jugando a ser una pirómana en las elecciones andaluzas. Susana Díaz colocó a Vox en la campaña cuando era inexistente. ¿Por qué? Con una lógica de intentar movilizar al electorado de izquierdas, con cuidado que viene la extrema derecha en Andalucía. Vox no existía. Susana Díaz y la competencia de Ciudadanos y de PP colocaron sus temas y su marca en la campaña electoral. Una vez que existe, una vez que tiene 52 diputados, no se les puede obviar, no se puede hacer como si no existieran, porque sería negar la realidad. Lo que hay que hacer, no responderles, es combatirles.
combatirles dialécticamente, pero combatirles. Yo creo que es muy interesante entender todo lo que ha jugado hasta ahora. También hablamos de otras muchas cosas, las cloacas, hogar social, bases autónomas, o sea, el libro repasa diferentes experiencias, pero no tenemos tiempo y tampoco os lo voy a contar todo, porque si no, no lo compráis. Lo cual es también una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Pero nos lleva a justamente un tema con el que empezaba la charla, que yo creo que es muy importante, que es cómo la extrema derecha empieza a innovar en elementos de comunicación social. Cómo combatimos a una extrema derecha que ya no sirve o que ya no es tan efectivo las viejas estrategias antifascistas. ¿Por qué? Porque Vox no entra en nuestros barrios porque pongan una mesa en el barrio. Vox entra en nuestros barrios por la televisión, Vox entra en los barrios por nuestros móviles. ¿Cómo combatimos eso? ¿Y qué estrategia comunicativa está utilizando Vox? ¿Y qué estrategia comunicativa está construyendo el conjunto de la extrema derecha a nivel internacional? Y ahí repasamos diferentes ejemplos, desde la campaña de Trump, desde la campaña de Bolsonaro, donde por ejemplo utiliza el WhatsApp, donde qué forma de comunicar, cómo hay una quiebra y una desconfianza de la gente hacia lo político, hacia cómo la crisis de régimen no solo se expresa en la desconfianza hacia lo político, sino una desconfianza también hacia los medios de comunicación, ¿no? Cómo los medios de comunicación han perdido una credibilidad ante una mayoría social de una forma brutal, cómo el propio negocio de la comunicación está acabando con los medios de comunicación. Analizamos esto para comprender por qué cuando nos llega un WhatsApp a nuestro teléfono móvil, un WhatsApp al que nadie le puede contestar, no es un Twitter en donde alguien puede decir, no, eso que usted está diciendo es mentira, ¿no? Yo creo que es muy importante. No, al WhatsApp te llega un mensaje que solo te llega a ti. Y que un mensaje que pone, mi primo estaba en la cola del banco y vio como había un marroquí hablando con el cajero y le decía el marroquí, ¿yo para qué voy a trabajar? Si teniendo 4 hijos con las ayudas sociales que me dan los 4 hijos, me saco 3.000 euros, yo ¿para qué voy a trabajar? Los españoles sin nada y ellos viviendo de nosotros. Y esto te llega al móvil. Y no se sabe a quién llega. Y no se sabe a dónde se difunde. ¿Y por qué le damos credibilidad a un primo de un personaje inexistente? Pero es una forma comunicativa que lo que busca es la cercanía, es la experiencia vivida, no es el medio de comunicación tradicional, y no en estos términos, con esa literalidad, pero a mi suegro, que es catalán, que es independentista, le llegó y había salido de círculos de WhatsApp de Vox. ¿Qué significa eso? Que no había circulado solo por sus cauces cercanos, sino que había saltado, había mutado. Claro. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos esos nuevos mecanismos? Por ejemplo, la campaña electoral en Brasil. Bolsonaro no fue a ningún debate televisivo. No lo necesitó. Utilizó WhatsApp. ¿Cómo se corrieron bulos? Como por ejemplo, que la candidata a vicepresidencia por el PT le daba a sus hijos biberones con simulando a penes. Simulando que le estaba dando un biberón con una forma de polla, vamos, ¿no? Eso que nos puede parecer absurdo, que eso fue desmentido por el Tribunal Electoral y que se prohibió que se reproduciera en medios de comunicación o en Facebook. 2 meses después de las elecciones brasileñas, el 80% de los brasileños creía que era real. Creía que era real. Porque muchas veces no entendemos que incluso el desmentido nunca alcanza
la viralidad de la mentira, de lo que ha llegado a la mentira, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante, incluso como desconocemos que hay una contracultura donde la extrema derecha está entrando, en foros donde la extrema derecha está entrando, burbuja.info, Foro Coches, como la extrema derecha se mete en movimientos como los gamers, o sea, que son totalmente desconocidos para nosotros, o que la izquierda por lo menos ha obviado o no está presente, ¿no? Yo creo que es muy importante para entender también ciertas evoluciones, como la utilización de los memes como una cuestión de instrumento de comunicación política, daría evidentemente para muchísimas cosas, pero yo creo que es la estrategia comunicativa de la extrema derecha, cómo lo ha reproducido Vox, copiando ciertos elementos de otros partidos y que les ha dado magníficos réditos, yo creo que es una cuestión fundamental. Vox en las elecciones andaluzas se gastó más que ningún otro partido sin tener ningún tipo de representación política, por ejemplo, en los mensajes unidireccionales de WhatsApp. Yo creo que es un dato que llama directamente la atención y ve lo que está viendo, ¿no? Cómo Vox no solo ha hecho una estrategia comunicativa que ha copiado ciertos elementos de la extrema derecha o ha importado ciertos elementos de la extrema derecha, sino también tenemos una extrema derecha con particularidades propias, o sea que no solo es mimética o que no solo atrae cosas de la extrema derecha europea. La cuestión de cómo construye el nacionalismo español de Vox también es muy importante, en donde recoge ciertos elementos de génesis franquista, ¿no? Y los reactualiza. O sea, no solo dice lo mismo que se podía decir durante la dictadura de Franco. Yo creo que el concepto, por ejemplo, que utiliza en la campaña de abril, ¿no? Cómo empieza con el tema de la reconquista, ¿no? Ya España ya no solo se funda con los Reyes Católicos, como ustedes saben, sino se funda con Don Pelayo en Covadonga, ¿no? Y cómo empieza Vox en Covadonga, la campaña electoral, es uno de los grandes mitos que utilizaba también el nacionalismo español franquista, ¿no? El concepto de la propia reconquista, pero que además le dan un elemento no solo de reconquista en el sentido de la cruzada contra los rojos y los separatistas que quieren romper España, sino también contra la invasión islámica de España, donde mete la cuestión de la islamofobia, que es uno de los elementos claves para entender a la extrema derecha en el conjunto de Europa. Por eso esas ciertas reactualización, o cómo el nacionalismo español de Vox es heredero también de fundaciones previas como DENAES, en donde hay una colaboración estrecha con una escuela filosófica como es la escuela de Oviedo de Gustavo Bueno. Y cómo eso influye también dentro de la propia retórica del propio Abascal o de Vox, ¿no? En este sentido yo creo que es muy importante entender cómo Vox consigue no solo un nacionalismo de genes franquistas, sino que reconstruye y trae esa neurosis identitaria que demuestra en el conjunto de las extremas derechas europeas, y que tienen a la islamofobia y la inmigración como uno de sus chivos expiatorios, sus elementos clave. Y ahí vemos cómo Vox mete el tema de la xenofobia política, de la porofobia y de la islamofobia en campaña electoral, en prácticamente todo lo que hace. Todo lo que hace. Desde el antifeminismo de Vox, o sea, cómo Vox consigue mezclar desde el antifeminismo al paperwashing, ¿no? A la utilización del cuerpo de la mujer como una forma también, o de defensa supuesta del cuerpo de la mujer para estigmatizar a la población migrante. Cómo Vox pasa a defender a la manada, incluso intentando fichar al abogado de la manada para sus listas electorales, a decir que las manadas son de extranjeros, ¿no? O sea, yo creo que esa evolución, yo creo que es interesante, esa forma de estigmatizar, y yo creo que hay ¿por qué la extrema derecha europea, por qué Vox utiliza al inmigrante como chivo expiatorio? Porque las políticas neoliberales que se han ido aplicando como doctrina del shock en estas últimas décadas
han construido un imaginario de escasez entre la mayoría de la población. Un imaginario de escasez en donde la solución de la extrema derecha es, ante los recursos escasos, expulsar a sectores sociales del acceso a los recursos. Los recursos entendidos como sanidad, entendidos como vivienda, entendidos como empleo. Y se expulsa a los sectores más fragilizados. Empieza con los inmigrantes, pero no termina justamente con ellos, en una lógica de chauvinismo del bienestar. ¿Por qué? Porque es más fácil expulsar a sectores sociales, es más fácil cuestionar quién tiene derecho a tener derechos que cuestionar por qué hay recursos escasos. Que cuestionar el reparto de esos recursos. Que cuestionar a las élites económicas que son los causantes de los recursos escasos. Ahí se basa uno de los ejes centrales de la estigmatización de la población migrante como chivo expiatorio, para que miremos al migrante y para que, yo creo que se resume en una frase muy sencilla: los peligros a España no vienen en patera sino en yate, ¿no? Para que miremos al de la patera y no al del yate. Yo creo que es una cuestión sencilla, y ahí Vox se mete en donde aprovecha toda la cuestión del populismo punitivo y la política del miedo. Y aquí nos mete un debate a la izquierda también muy importante, porque mete en el primer eje del debate político la cuestión de la seguridad. Cada vez estamos ante mundos más inseguros. La precariedad es una fuente de inseguridad social. Ante esa inseguridad, la extrema derecha da una respuesta, y es securitización, y es mano dura, y es más policía. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda? ¿Cuál es la respuesta de la izquierda ante el debate de la seguridad? Ante algo que la gente de las clases populares nota, y es real, es ninguna. No entramos a ese debate. ¿Por qué? Porque las problemáticas sociales de inseguridad se están respondiendo con métodos policiales y con métodos securitarios. Y hemos perdido la batalla de hablar de seguridad social, de comunidad. Y yo creo que eso fue una de las grandes conquistas del 15M y una de las grandes conquistas de plataformas como Plataformas por la Hipoteca, ¿no? De afectados por la hipoteca. ¿Por qué? Porque construían seguridad entre vecinos, construían comunidad entre vecinos, ante la inseguridad de que te echaran de tu casa. Esa construcción de comunidad es un tejido defensivo para la entrada de discursos de odio. Yo creo que no hay mayor acción antifascista ahora mismo que la construcción la reconstrucción de lazos de clase, la construcción de comunidad de vecindad. Desde que Vox ha entrado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál ha sido uno de sus ejes principales? Su enemigo público número uno, la FRAUM, la Federación de Asociaciones de Vecinos y de Vecinas. ¿Por qué? Porque saben que donde hay asociaciones de vecinos activos es más difícil que entre el discurso del odio. Claro que sí. Y yo creo que esto es un elemento a tener en cuenta y a ver cómo se utilizan este populismo y esta política del miedo para intentar entroncar con las clases populares, porque además, sobre todo, entronca en un primer momento con una clase media asustada, una clase media depauperizada, pero luego eso va también hacia las clases populares. Yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta. El tema del antifeminismo, que lo habíamos hablado, el tema de la utilización del cuerpo de la mujer como un campo de batalla política, yo creo que es otro de los ejes centrales y otro de los capítulos que tiene el libro. Una cuestión que es el auge del ultraconservadurismo cristiano en nuestro país. O sea, nosotros no podemos entender Vox, o para que lo digamos de una forma clara, Vox no nace en 2013 con la escisión de Vidal Quadras y de Santiago Abascal. Vox nace en 2004 con la victoria de Zapatero, o más bien con la pérdida de Rajoy en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque el PP entiende en una lógica patrimonial que les han robado. Porque la derecha de este país siempre ha creído
que les pertenece por derecho el Estado y las instituciones. Y entendían que les habían robado. Y como les habían robado, empieza una lógica frenética de movilización, de impugnación y de acoso y derribo al gobierno de Zapatero, a las diferentes leyes que pone encima de la mesa una derecha sin parangón en Europa a la hora de la movilización en la calle. No verás a ningún partido democristiano movilizándose en la calle. Nunca. Por eso digo que también esta derecha tiene unos genes muy diversos. Y vemos cómo contra el matrimonio igualitario se empiezan a construir también plataformas, porque para esa movilización, para esa oposición al gobierno Zapatero, se da un giro neoconservador en el Partido Popular y se construye una serie de movimientos y de organizaciones sociales vinculadas a la derecha, y eso es importante, sí, crean sociedad civil, la derecha crea sociedad civil, la crea por arriba, evidentemente, pero la crea. Y ahí vemos cómo Hazte-Oír, cómo se crea Hazte-Oír, cómo se crea Arenaes, cómo se crea toda la lógica de revisionismo histórico de Pío Moa, César Vidal, con el tema de la ley de memoria histórica. Vamos viendo cómo se construye todos esos movimientos sociales sin ese movimiento neoconservador, que cuando Rajoy gana las elecciones, ya a partir del 2011, que se niega a moderarse. Sin ese giro neoconservador no entenderíamos también ahora mismo a Vox y a todo lo que se ha ido con Vox, que está en el PP. Que era esa, cuando acusaban a Esperanza Aguirre, os acordáis, de ser la lideresa del Tea Party, ¿no? Claro, es que la Comunidad de Madrid subvencionó los chiringuitos de la extrema derecha, entre los que estaba también Abascal. El GES, FAES, claro, la brunete mediática del TDT Party que tenían, con los diferentes medios de comunicación subvencionados por la Comunidad de Madrid o por el gobierno valenciano. Se hablan de muchas cosas en el libro, yo llevo muchísimo tiempo hablando. Yo creo que es importante hablar también del combate por la historia, de cómo lo hemos visto también que elementos como el imperofobia, ya que estamos en una librería, ¿no? Como el mayor éxito de ventas, ¿sabes?, de pseudohistoria, ¿sabes?, como imperofobia, realmente construye un caldo de cultivo también para lo que estamos viendo. Que el señor Ortega Smith salga brindando por los tercios de Flandes, ¿no? ¿Sabes? Yo la primera vez que le escuché dije, este es un friki, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues conectaba con con sectores sociales que estaban refugiándose en un pasado glorioso, ante el cuestionamiento de la idea de España. Hay una parte de la sociedad que se vuelve a esos pasados históricos. Vox los recupera. ¿Quién vota a Vox? Y por último terminamos con qué hacer, ¿no? Bueno, pues eso lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Pues sí, si hablas con los de allí, con los de Flandes, no fue tan glorioso, ¿eh? No. Pues Pero eso es toda una mentira, según Imperofobia. Es la leyenda negra de España. Pues tomo palabras, no sé si alguien quiere Oye, decir. hay un aspecto que no sé si lo tocarás en el libro, de por qué aparece Vox. Claro, has dado muchas claves, ¿no? Todas acertadísimas. Pero yo siempre he pensado que había un magma que perduraba, que se nos inculcó después de 40 años de franquismo, que había quedado aparcado en las mentes que nos... Determinada ideología, determinada percepción de la realidad, que era la que se nos enseñaba en el franquismo, y que hasta ahora, bueno, pues no se había movido, por lo menos en esta magnitud. Sí que es verdad que todos sabemos que eso estaba aparcado en la derecha, etcétera,
pero que no se ha hecho durante 44 años que llevamos este invento de la democracia del 78, no se ha hecho nada por aligerar esa ideología. Es decir, algún viejo como yo todavía nos salta al pensamiento en alguna ocasión y tienes que decir, joder, pero ¿qué estoy pensando, ¿no? Porque todavía hay reductos de esa ideología que has estado mamando durante mucho tiempo y que no se ha hecho nada. Yo creo que además no se ha hecho nada, entre otras cosas, porque en un momento dado que hubiera sido una oportunidad de remover todo el franquismo, de enseñar a la gente lo que había sido el nacionalcatolicismo, de enseñar a la gente qué era lo que allí nos enseñaban y que era mentira de esa historia, etcétera, etcétera, no se hizo. Y yo no me queda más remedio que recordar que se tuvo la oportunidad. Se tuvo la oportunidad, sobre todo en el 82, cuando se gana el PSOE con una mayoría absoluta, incuestionable, con una fuerza enorme. Y en lugar de tomar ese camino y de enseñar a la gente joven y a los mayores en los sitios que se pudiera, que era realmente lo que había supuesto el franquismo, se optó por pactar con él directamente. Se optó por ponerse a bien con la Iglesia Católica, hacer los conciertos educativos, incluso llevar, no a las leyes, porque no están las leyes, pero sí a las mentes, que no, hombre, tú puedes elegir el centro que quieras, y no en función de nada, no, en función de que te guste más uno u otro, cuando eso es un imposible, y luego no es ningún derecho que esté en las leyes, ni está en la Constitución, ni está en ninguna ley la elección de centro, aunque sí que se apunta en la ley de educación el tema de la libertad, porque una cosa es la libertad de enseñanza y otra cosa es la libertad de educación. Y digo que este tema no es posible porque por mucho que quieran los padres de los niños de Villarejo, pues no pueden elegir centro. La democracia en los centros es otra cosa. Bueno, no me voy a extender esto, pero yo creo que en la base de que aparezca este innombrable, yo lo digo innombrable y no le nombro, o sea, de ultraderechas, hay una base en este país que no le había a nosotros. Por ejemplo, en Europa, en cierta medida, en determinados países sí se ha combatido. Claro, la ventaja es que ganaron los unos y no los otros, claro, esa es la cuestión. Pero sí se ha combatido la ideología del nacionalsocialismo, por ejemplo, en Italia, en Alemania y del fascismo. Pero, sin embargo, en España no se ha combatido esa ideología. Y no digamos ya no combatir, perdón, me estoy enrollando de mala manera. Ganaron de ellos. Y no solamente no se ha combatido la ideología, sino que no se ha hecho la más mínima limpieza en el aparato de Estado. Que yo no hablo de depuraciones, hablo cierta de limpieza, incluso con discreción, jubilaciones anticipadas, no sé. Y yo creo que eso lo estamos sufriendo ahora. Ha llegado una fuerza organizada que ha removido toda esa espuma y nos está haciendo beber la amarga cerveza del fascismo. Bueno, yo también estoy contigo, tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos determinados adjetivos como fascismo, porque, permíteme el término, desprestigiamos el adjetivo y estamos nombrando otra cosa, que tiene sus aledaños, sus antecedentes, pero que no es lo mismo. Bueno, perdóname, me enrollo de mala manera. Víctor. Estando muy de acuerdo con todo lo que comentaste, hay elementos que en clave de debate político y lucha política contra el fascismo son más visibles, más fácil. Evidentemente comparto el tema de comunidad, el tema de combatir ideológicamente, pero hay otros elementos que son herramientas que se están usando, herramientas a las cuales sencillamente no llegamos. Estoy hablando del tema del Big Data, que tiene que ver con el tema que decías tú, cómo se segmenta la información para atacar a gente determinada con un mensaje absolutamente preparado para impactar de la manera más fuerte posible, ¿no? Y pongo un ejemplo muy tonto, la gente no es consciente, o sea, hoy en día ese gran monstruo que es el Big Data, la cultura de la información, del control de la información, de megadatos, permite que en España, a través del GPS, se pueda hacer un sesgo de la gente que pasa en un ambulatorio
más de X horas a la semana. Y con ese sesgo, tú lo coges y puedes mandar información concreta a esas personas y a esas familias diciendo que son las mujeres embarazadas musulmanas las que están quitando recursos a la seguridad social. O sea, segmentar la información. Y el problema es que ahí no llegamos. Estamos hablando de Cambridge Analytica, con el tema del Brexit, una empresa que trabaja para la CIA. O sea, estamos hablando de monstruos de la información, Facebook, Twitter, que controlan pormenorizadamente nuestros gustos, nuestras apetencias, y eso es una herramienta peligrosísima. Y a esa no llegamos. Entonces, estando de acuerdo con toda la línea de combate ideológico, social y demás, ¿cómo somos capaces también de implementar políticas de desarrollo democrático de esos monstruos que encima no tienen focalización territorial? O sea, no están aquí, no están en una sede aquí en Segovia donde puedas ir a hacer algo, ¿no? Nada más. Vale, pues yo, bueno, una cuestión que me parece central que has planteado, la utilidad o no de los cordones sanitarios. Yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que el cordón sanitario institucional les regala el papel de anti-establishment y lo están deseando hacerlo. Así que yo creo que es una cuestión que además la experiencia nos ha dicho que no funciona. Con respecto a la estrategia comunicativa, has comentado algunos espacios, digamos, neutrales, los gamers, los forocoches y demás. Yo recuerdo los forocoches, incluso, yo creo, y en Burbuja, los primeros tiempos de Podemos, fuimos capaces de estar en esos espacios, pero no de manera intencionada. Yo, creo que estábamos en el ambiente social y, por tanto, estábamos ahí. De unos años para acá los hemos ido totalmente estigmatizando, sobre todo cuando nos hemos ido viendo excluidos o cuando han sido tomados probablemente por otras personas de manera más o menos organizada o intencionalizada, que eso lo desconozco, a lo mejor lo sabes tú más. Pero sí un poco el hecho de estar en todos los espacios, porque si no estamos, estarán otros. Entonces yo creo sobre esa necesidad de estar, porque también se generan comunidades virtuales y eso es fundamental. O sea, de hecho estamos en un momento en el que también para construir la identidad la comunidad virtual es fundamental. Y es estar en todos esos espacios aparentemente neutrales, y yo creo que es un elemento que vos ha hecho bien, que yo creo que nosotros ya hemos ido tarde porque los habíamos estigmatizado en algunos casos. Con respecto a los marcos ganadores y perdedores, evidentemente, Vox habla de su libro, de su marco ganador, de lo que le interesa hablar. Es que lo que tenemos que empezar a hacer es hablar de lo que no le interesa hablar, que es nuestro marco ganador, que es precisamente la política económica y social. Y es que efectivamente ya están en la palestra y hay que hablar. O sea, el elefante ya está en medio del salón y hay que hablar de él. O sea, ya efectivamente nos lo ha metido. Quizás la estrategia hace unos años era distinta, pero la estrategia precisamente tiene que cambiar para adaptarse a la realidad. Me ha llamado mucho la atención y es para mí una cuestión ahora mismo analizar de estas dos almas de Vox. Bueno, yo creo que Vox es básicamente un partido neocon, evidentemente. Está haciendo algunos guiños, a mí me llama la atención, yo los comparto con vosotros, ¿no? Estos guiños así más falangistas, más de esto que le dijeron a Rosalía, ¿no? De los pobres necesitan una patria, ¿no? Este tipo de elementos ahí que no sé si son elementos estéticos con los que simplemente van a coquetear, o precisamente este proceso de expansión territorial muy rápida que está cogiendo a agentes y a personas del ámbito neonazi o neofascista también más tradicional. No sé si en el futuro va a suponer que haya una cierta pugna ideológica. A mí me preocuparía. Prefiero tenerles donde les tenemos ahora, en el ámbito neocon, que en la lepenización. Creo que el otro nos lo iba a complicar porque no estamos preparados, estamos a uvas. Y luego una cuestión que yo creo que es central, ¿no? Que es combatir el elemento de identidad. Yo creo que se han adelantado con eso, han entrado de lleno en el debate identitario y lo han llenado de mierda reaccionaria, mierda fascista, mierda machista, mierda. Y hay que recuperarlo. Yo creo que hay que recuperar y hay que pugnar por ese elemento porque las personas necesitamos identidad de referencia. Y muchas veces en estos entornos, yo siempre lo digo, los argentinos nos llaman sobre ideologizados. Bueno, pues verdad, la mayor parte de la gente necesita elementos de identidad mucho más cercanos, más funcionales y mucho más sencillos, y por ahí nos van ganando por goleada. Entonces, un poco, comentar un poco estos temas que me ha llamado la atención. Tengo otras dos palabras, si quieres acabamos y luego contestamos todas. Como queráis, ¿qué preferís hacer? ¿Hacer dos tandas o...? Cenar, lo que sea, y luego cenar.
¿El qué? Yo creo que es mejor que conteste un poco. Sí. Vale, vale. También un poco lo que os diga, en fin, nos cortan. Tampoco, vale. Que a mí me echan el último todo, claro. Vale, pues empezamos contestando y hacemos una segunda tanda después. A lo mejor nos animamos también con más cosas. No sé si queréis vosotros. No, yo de hecho me había apuntado lo que estabas comentando, lo que había comentado Víctor sobre la estrategia comunicativa, cuando estaba hablando Miguel sobre la estrategia comunicativa, estos mensajes de WhatsApp, que por cierto Pablo Casado empezó a enviar SMS, no sé si os acordáis, o sea que trató también de simularlo, pero claro, a mí me surge la duda de, claro, en esta nueva estrategia comunicativa que hacen ellos utilizando WhatsApp, hay dos elementos. Uno es la financiación. Ellos tienen la pasta, nosotros no la tenemos. Entonces, primero ahí, ¿cómo vamos a combatir desde ahí, ¿no? Desde una cuestión tan básica y tan material, y estamos hablando de algo material, ¿de dónde sacamos esa financiación? Pero luego, para mí, el elemento realmente problemático es, ¿de verdad estamos planteándonos usar Big Data para combatirlo? ¿De verdad estamos planteándonos usar esa... o sea, el Big Data viola cualquier tipo de derecho y de libertad, en fin. O sea, que yo creo que nos debería de generar un rechazo desde nuestra parte y no plantearnos utilizar Big Data. Claro, dices, muy bien, pues si no queremos utilizar Big Data porque estamos en contra, porque nos parece muy mal que nos vigilen y toda esta cosa, entonces ¿cómo lo hacemos, no? O sea, yo no lo sé, no tengo la clave, pero creo que sí que existe en parte ese debate de que nosotros deberíamos, desde las izquierdas transformadoras, deberíamos apostar por esa misma estrategia comunicativa, que no digo que lo haya dicho Miguel, pero sé que hay ciertos sectores dentro de las izquierdas transformadoras que se plantean utilizar Big Data, o tratar de imaginarse una cosa para utilizar Big Data, y a mí personalmente pues me parece problemático. Me parece muy problemático que estemos en ese camino y que estemos en esa lógica, porque de ahí al rojipardismo pues en la línea es muy fina, ¿no? Entonces a mí me parece problemático. Luego, con respecto a estar en los espacios supuestamente neutrales, totalmente de acuerdo, pero es que para eso hace falta militancia, que tenga ganas de estar. Porque al final quien da la batalla, quien está en Foro Coches, es Pepito, mi primo, mi prima, que está ahí haciendo un poquito el friki. Claro, para eso... Pero es verdad, o sea, no están los líderes de los partidos ni nada, ¿no? Entonces, para eso, para estar en esos espacios, hace falta militancia. Y para que haga falta para que haya militancia, pues hace falta que la gente tenga ganas de militar. Y para eso hace falta organización. Y hace falta organizaciones y construir organizaciones fuertes, democráticas, feministas, y que nos apetezca estar. Entonces, totalmente de acuerdo, pero claro, ¿cómo rellenamos los espacios? No los rellenamos con entes, ¿no? Sino con gentes que nos hemos ganado, pues no sé muy bien cómo, pero que desde luego no las expulsamos de nuestras organizaciones. Yo ya. ¿Tú, Carrie, quieres...? Sí, yo con esto de la comunicación y el tema de Big Data y tal, quería comentar una cosa que a mí me parece que tiene que ver. El ejemplo que ponía Víctor era de datos de cuánto tiempo pasamos en los centros de salud y cómo eso se puede utilizar para manipular a la gente que tiene que pasar allí más tiempo con el tema. Pero esto yo creo que la forma que por financiación y por capacidades tenemos nosotros de combatirlo es con sanitarios que forman parte de la marea blanca, que ellos tienen más datos que nadie de quiénes son sus pacientes, cuánto tiempo pasa cada uno en el dispensario y tal. Y tiene que ver también con el tema de los WhatsApp y tal. WhatsApp tenemos todos. O sea, aquí todos podríamos estar mandándole mierdas a nuestros cuñados y a nuestros colegas y tal. Sin embargo, la izquierda tendemos a autocensurarnos un montón. Porque te cortas de mandar ciertas cosas, porque te cortas de discutir, porque tener la fiesta en paz, etcétera, ¿no? Cosa que no hace la derecha. Te parece tan mierda que dices, esto no lo mando. No tiene ningún escrúpulo.
Yo tengo un primo que Pero, me, pero que me puedes ha mandar pasado cosas de que Vox, estén bien, efectivamente, quiero decir, pues, que en vez de mandar propaganda, puedes mandar información cierta. No se trata de que cambiemos o combatamos sus mentiras con mentiras nuestras, ¿no? Yo creo que en las redes lo que hay que hacer es silenciarles, o sea, en el sentido no contestarles, no compartir nada de ellos, nada, o sea, como si no estuviesen de verdad, porque es que les amplificamos. En el momento que empiezas a comentar algo de ellos o que empiezas a contestarles, y mucho más si lo compartes, aunque sea para decir mira qué horror, es que les estás haciendo propaganda. Bueno, antes de empezar es que había 3 palabras pedidas de antes, entonces responde, iniciamos otro tal y tomamos las palabras. Sobre lo que han ido comentando, mira, yo en el libro además empiezo con esto, una de las primeras cuestiones, o sea, que yo creo que se resume en una frase que es lo importante en este país no era tanto exhumar a Franco, sino exhumar al franquismo en nuestras instituciones, ¿no? O sea, que yo creo que era lo verdaderamente importante. Big Data, por los datos que hay. Quien ha utilizado Big Data ha sido Casado. O sea, Casado, de hecho, construyó al puro estilo Trump una campaña de intentar desmovilizar el voto de la izquierda. ¿Qué es lo que hizo? La gran estrategia de Bannon fue hipermovilizar a su voto y desmovilizar el voto de la izquierda. Yo creo que eso es lo que hace, ¿no? Intentando atacar sobre todo al voto de Unidas Podemos, de Más País, del Partido Socialista en la campaña. Curioso que no haya sido amonestado por la Junta Electoral por ello, cuando había pruebas de sobra que estaba vinculado a una campaña sucia del Partido Popular. De hecho, Vox, antes de que fuera tuviera ningún tipo de representación, lo primero que hace, más que crear círculos, es construir círculos de WhatsApp. O sea, de hecho, no sé si visteis una cosa que saltó de que un militante de Vox en Cataluña, que era francotirador, quería asesinar que tenía un arsenal y tal, a Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién le denuncia? Una de Vox que le ve en el WhatsApp que tenían en común, en un WhatsApp donde había 200 personas en un pueblo en Cataluña. Y eso era una estructura que había montado Vox, y yo creo que es muy importante entender esto, y yo creo que nosotros tenemos que ver cómo innovamos sabiendo que nunca vamos a tener las armas del enemigo, o sea, cuáles son nuestras armas, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que darle una vuelta, evidentemente, a toda la utilización de datos que se hace, ¿sabes? Y cómo la extrema derecha en otros países con mucha más financiación sí que la ha utilizado de una forma muy clara. Bolsonaro también, la utilización de datos es una cuestión fundamental. Yo creo que la naturaleza aborrece al vacío. Entonces el vacío no existe. Los vacíos se ocupan. Entonces donde no estamos, están otros. Punto. Y eso es así. Y yo creo que eso se ve muy bien todo el tema de la comunidad online, ideas en donde se ha construido una comunidad troll. O sea, se ha construido una comunidad troll hipermovilizada. De hecho, algunos lo llaman la manosfera, ¿no? O sea, cómo se ha construido misógena, o sea, y cómo eso se ha metido en espacios que ya no son neutrales, o que dejan de ser espacios. Yo no creo en la neutralidad de los espacios, pero incluso qué tipo de juegos son los que se juegan dentro de los gamers, ¿no? O sea, tienen una ideología y un sesgo también muy claro, pero nunca nosotros nos hemos dirigido, no hemos disputado esos espacios. Decimos, bueno, no estamos muy presentes en Foro Coche, pues yo estoy presente creo que una vez por semana, ¿sabes? En sus foros, más o menos, ¿no? Pero, o sea, es verdad que Foro Coches creo que tiene más de 1 millón de usuarios únicos. Bueno, ahí hay un espacio importante en donde no hay ninguna cortapisa ni hay ninguna entrada
y yo creo que eso es un peligro. Conecta muy bien con esa lógica de la comunidad troll que decíamos, con la alt-right norteamericana, con muchas cuestiones. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto, y el tema de la comunicación, el tema de los fake news, es que al final se construyen realidades paralelas. Y verdades paralelas. O sea, antes, hace 10, 20 años, podíamos discutir desde posiciones políticas distintas, pero con un relato común. Eso se está rompiendo. Al romperse los relatos comunes, es imposible discutir. Es imposible discutir. Solo te vas a enfrentar. Y mucho menos, ya no, si no puedes discutir, mucho menos convencer. De hecho, Hannah Arendt afirmaba que el mejor súbdito de un modelo autoritario es el que no sabe diferenciar entre la verdad y la mentira. Y yo creo que eso está cada vez más metido ahora mismo en nuestras sociedades, y es brutal. Es brutal. Yo os pongo un ejemplo. Es un problema de educación. No. Yo creo que no es un problema de educación. Hay un problema comunicativo brutal. O sea, en serio. Ahora mismo en Cataluña, ¿cuántos independentistas puede haber? 2 millones, 2 millones y medio. Su realidad es totalmente paralela a la que nosotros podemos estar. ¿Para que la han contado en la escuela? ¿Sabes? No es un problema de escuela, no es un problema de escuela. Es un problema porque hay otros 2 millones que viven en el mismo sitio, con la misma escuela, que viven en otra realidad, ¿eh? Y han ido a la misma escuela. O sea que no es un problema de escuela. No es un problema de escuela. Es un problema de qué medios de comunicación consumen, de qué realidades van consumiendo, de qué redes sociales nos llegan, ¿no? De dónde consultamos nuestras noticias. La gente ya no consulta noticias en un portal, normalmente entra ya a través de una red social. Entonces, todo eso va construyendo realidades paralelas en donde es muy difícil, ¿sabes?, ya no llegar a acuerdos, sino incluso discutir. Yo creo que eso es una cosa a la que hay que darle una vuelta, y hay que darle una vuelta urgente si queremos entrarle, ¿no? Los guiños socializantes de Vox, ¿no? Yo creo que no hay guiños socializantes, lo que hay es cierta recuperación casi josista de las Jons, más que de Falange, de ciertos elementos. De hecho, la respuesta a Rosalía es de Ramiro de Ledesma, ¿no? Justamente, o sea, de un sector de lo que fue la Falange de las Jons. Por cierto, ¿quién es el primero que empieza a hablar de Ramiro de Ledesma después de, ya en la década del 2000? Hogar Social. ¿Cuál fue el nombre de su primer centro social? Ramiro de Ledesma. De hecho, lo que está viendo en Vox es una agrupación de diferentes grupúsculos, partidos de extrema derecha que están entrando de forma disgregada, organizada, eso ya lo desconozco, pero se puede ver en las propias listas electorales que han tenido, el escándalo de lo de Plataforma per Catalunya el otro día en Barcelona. Pero yo qué sé, el propio candidato a las europeas, Buxadé, él, que fue el número 1 de Vox y portavoz de Vox en el Congreso, en el Parlamento Europeo, y que ahora fue portavoz de Vox en la noche electoral, o sea, no pequeña cosa. Este señor fue candidato de Falange y Falange Auténtica en la década de los 90. De hecho, en una entrevista que le hicieron en el diario, le preguntaron: ¿usted se arrepiente de haber militado en Falange? Dijo: no, de lo único que me arrepiento es de haber militado en el Partido Popular. ¿No? Yo creo que ejemplificaba, pero hemos visto antiguos militantes de MSR, antiguos militantes de España 2000, antiguos militantes de Democracia Nacional, ¿no? Yo creo que es un elemento también a tener en cuenta, cómo se está convirtiendo en un atrapalotodo también de la extrema derecha, ¿no? O sea, de cuadros de extrema derecha. También es comprensible un crecimiento tan vertiginoso en poco tiempo, tira de lo organizado que hay en los diferentes sitios, y de hecho el resto de extrema derecha se está quedando sin ningún tipo de aire, y eso puede hacer que incluso veamos que baje un poco su intensidad de presencia en la calle de ciertos elementos de extrema derecha, ¿sabes? Y luego puede haber un rebrote. O sea, incluso con el tema de la oposición al gobierno, si al final hay gobierno, ¿no? Que no sea interino, evidentemente, gobierno hay, pues
gobierna la Unión Europea a través de Calviño a día de hoy, con lo cual gobierno hay, ¿no? Pero si al final hay gobierno, la oposición y la carrera de radicalización de la derecha y de la extrema derecha va a ser muy grande y va a tener su focalización también en la calle. Como fue también el 2004, 2005, 2006, educación para la ciudadanía, que no lo citamos, por ejemplo, el tema de educación, pero muchas cosas, ¿no? Eso va a volver y también tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Tenemos 7 palabras pedidas, estaba el primero. No, detrás. No, ya está contestado. Pues nada. No acaba de contestar ahora. Pues Marina. Pues yo, bueno, cambiando así un poco sobre el modelo económico de Vox, ¿no? Que habéis empezado hablando. Yo es verdad que tardé en escuchar el modelo económico de Vox y a la primera mujer que se lo escuché fue a Monasterios en el debate y tal. Y al principio yo tenía muy claro una diferencia entre Ciudadanos y Vox y me parecía el modelo económico, porque no o sea, daba por hecho que Vox era pues, el fascismo de antes y que venía lo de antes. Pero no, es que son liberales a saco. Entonces, claro, ahí ya empecé a entender cómo se ha podido estrellar Ciudadanos de esa manera y captar tantos votos Vox, porque a mí es que me parecían incompatibles en principio. Pero luego es verdad que surge la extrema derecha con otro discurso que también le encumbró a Ciudadanos, que era sobran políticos, hay duplicidades, esto lo vamos a quitar, solo que estos son más bestias y ya directamente pues van sin tapujos. Pero por otro lado, o sea, es normal que suba la extrema derecha porque lo que está viendo por el otro lado no se está haciendo bien. O sea, estas últimas elecciones, ya ir otra vez a votar, ya ver que la gente no se pone de acuerdo, ya ver que vas a tener que tragar unas cosas que se te están haciendo los 4 años ya largos y todavía no han empezado. O sea, entonces son cosas que sí, que a Vox hay que plantarle cara, pero que luego también nuestra izquierda se va a tener que replantear muchas cosas y va a haber o sea, yo voy a tener que enfrentar al discurso de la derecha, pero es que me voy a tener que enfrentar a un discurso que se dice de izquierdas y yo no lo identifico con izquierda. O sea, es que sigo, o sea, para mí el PSOE no es de izquierdas, se supone que ha pactado con el bloque de izquierdas y lo que se viene ahora también va a ser muy duro. Entonces Vox lo va a aprovechar, pero luego hay otra parte que lo que dices tú, construimos comunidad y tenemos un poco las cosas claras y luego discutimos internamente, pero hacemos un poco de fuerza común dentro del debate, o esto puede ser todavía más desastre de lo que es, y Vox puede subir todavía mucho más. O sea, tiene un caldo de cultivo muy fácil para que siga subiendo. El compañero... ¿No? Sí. Bueno, varias cosas. En cuanto al blanqueamiento de Vox, no ha hecho falta. Yo desde que tengo noción de conciencia, vamos, me podría levantar con Federico Jiménez en Los Santos, luego por la tarde con Carlos Herrera, irme a dormir con CCTV. Y por medio me leo el ABC y La Razón. Y voto a Aznar o a Mayor Oreja. Que ya me dirán ustedes la diferencia que tiene con el señor Abascal. Entonces yo lo que quiero decir es que ahora se llaman de otra manera. Y en ese blanqueamiento hemos participado todos. No nos engañemos. Y otra cuestión, en cuanto a una de las cuestiones de a ver, ¿cómo explicar? El desprestigio de la política, que es una de las cosas que siempre la derecha ha tenido el discurso. No sé quién lo decía de los ponentes, lo de no te metas en política. La versión 2.0 del no te metas en política es no nos representa. Y en ese discurso de deslegitimar la política hemos jugado todos. Y ahí era yo donde quería entrar, porque hemos hablado mucho de qué ha pasado en la derecha española, pero no hemos hablado
de lo que ha pasado en la izquierda española. Y yo creo que una de las cosas, que es una pregunta que le hago a Miguel, es si en este repunte, porque realmente el repunte de la extrema derecha ha jugado un papel importante que cierta izquierda haya jugado al populismo. Porque al populismo, yo desde que tengo noción de también, siempre gana la derecha. Siempre. Porque el populismo siempre necesita el resorte de poder para conseguir. Entonces, si el poder está en manos de la derecha, siempre gana la derecha. Eso por ahí. Y luego otra cuestión, que se ha hablado, sobre todo ha hablado Miguel, un poco de, vamos a ver, la aparición de Vox, no nos engañemos, el aumento de Vox es por el tema catalán. El tema catalán es el tema español. Es decir, la reacción del Estado español y de la sociedad española ante ese tema es lo que ha hecho crecer a Vox. Y en ese sentido te hago otra pregunta a ti también, Miguel. ¿Cómo pasará a la historia el discurso de Felipe VI del 3 de octubre del 2017? Porque vamos a ver, nadie habla de eso, ni siquiera en la izquierda. Entre comillas. Hablamos de las razones de Vox, del auge de Vox, y no hay mayor mitin político de Vox que ese discurso. Y pues esas son mis dos preguntas. Carlitos. Bueno, a mí el debate, o sea, el discurso de Felipe VI me levantó de la silla acordándome de mi padre, o sea, que sí que he hablado de él, vamos, no me lo podía creer. Son muchas cosas también, pero quería hablar de 3 elementos. Uno que es de Perogrullo, que ya lo hemos hablado, pero yo lo voy a enfatizar porque me parece muy importante. Nosotros no vamos a tener el Big Data nunca, ni vamos a tener el poder económico, ni vamos a tener el poder mediático, y el poder de la comunicación a veces. Creo que es muy importante el discurso, pero es mucho más importante el acto, ¿vale? Y la repolitización se hace a través del acto. Y para el acto tienes que estar, y hacen falta militantes, y hace falta, perdónenme la palabra anticuadra, cuadros. Y para eso, o sea, llenar el espacio, hace falta organización, y además, a veces, ya no son amables, sino poco aburridas. Nos olvidamos de ser poco aburridas y aburridos y llegar en los espacios de ocio, espacios lúdicos y culturales, que eso se nos olvida mucho. Muy bien, hablando de lo del fascismo, de si es fascismo o no es fascismo, yo comprendo y que es importante denominar las cosas como son. Y que como debate intelectual es muy, muy interesante. Pero son unos putos fachas. Pero sobre todo lo que me parece importante es algo que has comentado, Miguel, que es entender de dónde vienen y entender las diferencias de por qué son otra cosa diferente. Evidentemente el fascismo había un peligro que era el auge del movimiento obrero. Ahora hay una contrarrevolución y no hay ese peligro. Y es una contrarrevolución de las élites económicas. Por lo tanto, evidentemente el marco ganador es el marco económico, fundamentalmente con muchos matices. O sea, no estoy hablando que solo haya que hablar de una cuestión de clase, ¿no? Pero es evidentemente, o sea, es la contrarrevolución es de las élites económicas. En todos los países, los diferentes países de los que habéis hablado, tienen sus connotaciones, tienen su religión que le hace bueno, pero está ahí el debate. Y luego la cuestión de la identidad. Estoy de acuerdo, lo hemos mencionado, cada uno no tiene una perspectiva. En este país de países, la cuestión de la identidad es muy complicada, todo el mundo lo sabemos. Una identidad española, desde una perspectiva progresista, es muy complicada. Desde una perspectiva republicana, es complicada incluso también. Pero hay que tenerla. Pero yo vuelvo otra vez a lo mejor me rizo aquí, pero ya termino, al acto, a la acción para repolitizar. O sea, para construir pueblo hay que estar
y hay que actuar.